¿Qué tal, amigos? Hoy estaba viendo un video de los Globos de Oro y mucha gente piensa que es injusto que le hayan dado tantos premios a la película Emilia Pérez. Y en lugar de yo estaba haciendo la reacción de los Globos de Oro, pues me pareció que era más interesante encontrar algo acerca de este tema de Emilia Pérez. Yo no he visto la película, pero creo que hay gente que la ha criticado y lo que haremos es revisar esas críticas que le han hecho, a ver si podemos encontrar puntos interesantes de reflexión, pues acerca de la vida, que es a mí me interesan los temas de teología, pero también creo que es muy importante meterse a la cultura para escuchar a ver qué es lo que se está hablando. Entonces vamos a empezar, vamos a escuchar. De Emilia Pérez. Emilia Pérez, vamos a escuchar. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaia Mesa con Z y de antemano les pido una disculpa por este horroroso intro, pero yo realmente estoy haciendo un genuino, fiel y digno homenaje a la película de Emilia Pérez. O esta cinta que ganó el Gran Premio del Jurado durante el Festival de Cannes de este año. Es dirigida por el francés Jacques Audiard y cuenta la historia de Manitas, el líder de un cártel de narcotráfico, quien confiesa nunca haberse sentido cómodo en su cuerpo. Él ya no quiere ser él, sino ella. Razón por la cual contrata a una abogada interpretada por Zoe Saldaña para que lo ayude a transicionar de Manitas a Emilia Pérez. La abogada, quien está acostumbrada a defender al equipo malo trabajando para personas corruptas y criminales, no duda demasiado en decir que sí. Sobre todo considerando que se le está ofreciendo una cantidad millonaria que cambiaría su vida para siempre. Esta película, catalogada como una combinación entre comedia, thriller y melodrama, se presenta además en un formato musical. Después conocemos a la abogada Rita Moreno, quien está preparando un caso para defender a un criminal, escena que da lugar al primer número musical entre un mercado nocturno en las calles de la Ciudad de México. En este primer acto musical se habla sobre el estado criminal y violento de la ciudad, mientras un grupo de bailarines representan lo que se está cantando. Y cinéfilos, yo sé que a partir de ese momento muchas personas se van a desconectar y decir ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto que estoy viendo? Pero a nivel personal debo decir que esa apertura, ese opening, no, esa entrada hacia la cinta y la historia de Emilia Pérez me pareció alucinante. Hay muchas cosas que no funcionan en esta película, pero esa introducción para mí no es una de ellas. Y es que al parecer solamente un director extranjero, quien llega con una mirada turista hacia nuestro país y a nuestra cultura, podría llegar a exotizar tanto estos espacios del mercado, el fierro viejo, los puestos de revista, para volverlos en un escenario de una secuencia musical que sinceramente se ve muy bien. Por supuesto. Pero no, yo no sé por qué alguien se escandalice como si estuvieran tocando algo que es sagrado, cuando en realidad, pues, la cultura mexicana no es sagrada. O sea, lo único sagrado es Cristo. Cristo realmente es lo único sagrado. En realidad, creo que ya estoy entendiendo. Creo que lo que está causando indignación entre los mexicanos es que se hayan metido con sus ídolos falsos. Puesto que tienes una melodía que no rima casi en lo absoluto y a una actriz que no es mexicana interpretándola, por lo cual termina sonando un poco más, no nada así porque esto es como muy estadounidense y no suena tanto Zoe Saldana así, pero pues sí con un tono extraño. Y es que, ¿por qué tendrían que ser mexicanos los intérpretes o incluso los bailarines? Y lo que está, o sea, si ya cuando metes a una idea de un musical, ya estás hablando acerca de fantasía, pues. Es como si tú fueras a ver el lago de los cisnes y te pusieras muy extravagante exigiendo que fuera realismo, ¿no? O sea, están contando una historia o que fueras a escuchar, a ver la gente que baila ballet de El Cascanueces y que esperaras que fueran de verdad las personas cuando en realidad lo que están contando es una historia, ¿no? Creo que ese es el tema de los musicales. A ver, vamos a seguir. Pensando un poco las letras de las canciones, que la mayoría de las veces, en efecto, no riman y caen muy en el absurdo. Pero no es el caso de esta introducción. Pero ¿por qué tiene que rimar? O sea, ¿de dónde salió la exigencia? Probablemente es parte de lo que les cae gordo, que las canciones tienen que rimar. Pero pues, si es una canción, bueno, yo tengo algo de conocimiento del posmodernismo y no es que esté del lado de sus valores porque me parece que no son valores sólidos, pero es parte como de entender que vivimos en un mundo donde ya se experimentó con todo y que vale la pena seguir probando a ver si se encuentran verdades detrás de combinaciones diferentes, ¿no?
Conforme avanza la película, la verdad es que yo me encontraba completamente comprometida con esta historia. La idea de un hombre que creció en un entorno hostil, moldeado quizá por la cultura más machista del país, que decide realizar una transición hacia convertirse en mujer, me resultaba fascinante. Ahora, en este renglón en particular, la verdad es que yo sí he tenido un cierto debate con algunas personas sobre lo lógico de esta situación. Sí, es una tontería. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, creo que las decisiones que cada uno toma acerca de quién es, pues no deberían ir en función de tu profesión, ¿no? Digo, yo la verdad es que creo que se está engañando a sí mismo cuando pretende como meterse con... O sea, Dios no se equivocó al hacer hombres a los hombres. Y creo que esa es una opinión, ahora sí, esta sí es una opinión que puede causar molestia. Pero, pues lejos de eso, está interesante escuchar y ver cómo piensa una de estas personas, aunque fundamentalmente esté equivocada, muchas personas estamos fundamentalmente equivocados en muchas cosas, pues. No sé si me estoy dando a entender, o sea, de todas maneras todos somos pecadores, entonces, ¿cómo podemos juzgar un pecado diferente al otro pecado? O sea, mi pecado de soberbia es mejor que el pecado de esta persona que es tratarse de... pues así de engañar a sí mismo cambiándose su cuerpo para creer que es mujer, ¿no? O sea, eso me parece, se engaña él solo, pero no es peor que el que se engaña muy solo pensando que es más religioso o que es mejor persona porque va a la iglesia que el otro que está justo haciendo estas cosas, ¿no? No. Vaginoplasty, rhinoplasty, laringoplasty, ni Hedwig and the Angry Inch se atrevió a tanto. Perdón por cantar una vez más, la verdad es que prometo no prometo nada. De verdad, este es un acto tan absurdo como divertido a mi parecer, pero ya a partir de este momento también empieza a fracturarse la propuesta. Porque si bien es algo sumamente gracioso de ver, el director no mantiene esa comedia a lo largo de su película. Y si bien más adelante hay momentos que de verdad te sacan la carcajada, pues esa risa ya no es algo que corresponda a una comedia voluntaria, sino a una completamente involuntaria. Pero bueno, si ya nos vamos al tema de la estética, pues si estás tocando un tema que es escandaloso, por lo general podrías usar el humor para hacer, o sea, no estás ocultando el escándalo, simplemente lo estás disfrazando de una comedia y si lo trataras con demasiado drama, podría ser que estuvieras generando un sentimiento, o sea, estás jugando con un sentimiento diferente en una situación que podría ser escandaloso para muchas personas, pero pues no, no debe ser escandaloso en cuanto a que existe la disciplina médica que permite o que habilita hacer eso. O sea, porque la cirugía ahí está, ¿no? Que haya doctores, que haya ciencia para llevarlo a cabo, pues también ahí está, ¿no? Que las personas tengan la libertad, pues deberías entonces escandalizarte con Dios, que permitió que las personas usaran su libre albedrío para hacer lo que les dé la gana. No entiendo cuál es la molestia de que en una película que habla de un tema serio metan una cosa de humor. Comencemos a hablar del declive que comienza una vez que Emilia Pérez encuentra un nuevo propósito de vida en ayudar a las madres y familiares que buscan a sus hijos desaparecidos. Hijos desaparecidos por el narcotráfico. El narcotráfico del cual anteriormente Emilia Pérez era líder. En el caso de esta película no se trataba de un privilegio o una recompensa legal, sino de una reducción de carga moral. Y de hecho esta situación me hace sentido en el caso de ex sicarios que se enlistan para apoyar la causa de Emilia Pérez con la intención de lavar un poco la culpa. Ahí todavía como que podemos jugarle al abogado del diablo. Uy, qué interesante. Ahora sí ya se me hizo interesante que plantearan este tema. Si el ser humano puede hacer algo para pagar por sus pecados. Que en el tema del cristianismo dice que eso es absurdo, que ya no... Porque a veces en el tema moral, si tienes una teología incorrecta, piensas que hay una balanza y entonces dices, todas las cosas malas que he hecho llevan la balanza así y simplemente tengo que hacer las cosas suficientemente buenas para compensar las cosas malas para estar bien, para purificar mi alma. Pero estás como en un sistema que está alejado de Dios porque la manera en la que Dios lo diseñó fue un santuario en el que un sacerdote puede entrar a la presencia de Dios para ofrecer un sacrificio y estar bien con Dios.
Eso es lo que entendemos en él. Pero ese santuario y todo ese proceso era una sombra de lo que en realidad pasa, que es Dios el que a través del santuario se baja de su trono de misericordia y sale al encuentro del humano. O sea, sale del lugar santísimo, pasa por el lugar santo, luego por el atrio, ofrece el sacrificio que es Cristo Jesús, y es Dios mismo el que está ofreciendo el sacrificio. Tú no tienes que hacer nada para estar bien con Dios, para esa culpa que tú hiciste, Cristo pagó por esa culpa que tú tienes. Entonces, que está interesante entonces este tema de Emilia Pérez, porque está invitando a las personas a creer que tú puedes hacer algo para redimirte, cuando es Cristo el que redime a las personas del pecado, ¿no? Hablo e intentar justificar el planteamiento, pero en donde la situación es sumamente imperdonable es en Emilia Pérez en sí. ¿Por qué? Porque si la película hubiera hecho un hincapié en que por más que quiera enmendar el daño y descubrir, no sé, fosas con 100 personas y regresarlas a sus familiares, pues por cada 100 de esas personas que descubran, si nos hubieran dicho que Emilia cobró la vida de 300, 400, 500, entonces ahí habría un discurso. El problema con esta situación es que podría interpretarse como una mirada ingenua del director en el tema de redimir el pasado y la culpa. Pero la realidad es que este es un argumento sumamente insultante para cualquier persona que haya sido víctima del narcotráfico. Pues sí, esa persona hizo mucho daño, posiblemente fue la misma persona o bajo su cargo quien mató a tu hijo y lo desapareció, pero mira ahora qué buena es. Te está diciendo dónde lo enterró. No me y mira. Bueno, justo ese es el punto, ¿verdad? O sea, ese es el punto de que alguna de estas películas esté creando una especie de moral como su propia religión, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que crean que porque se dejó de ser narcotraficante y ahora se cambió a mujer, ahora es bueno? O sea, eso en realidad nunca te quitó el pecado, siempre seguiste siendo, simplemente mutaste de tu pecado de ser narcotraficante a ahora una persona que quiere pagar por eso, pero nunca, o sea, en realidad no hay un arrepentimiento genuino de tu pecado. Bueno, es muy interesante lo que está planteando. ¿Qué pasa con alguien que lleva muchos años en la senda de la maldad y tiene un encuentro? Por eso mucha gente no se quiere tener un encuentro con Cristo, porque implica que te arrepientas de tu pecado y no es que te eches para atrás, pero que ahora entregues tu vida a Cristo para que Él sea el que te ayude en este proceso de tu nueva vida, ¿no? Porque implica que nazcas de nuevo en el Espíritu. Entonces, parece interesante como que se cambia nada más de ser un narcotraficante a esta otra nueva persona, pero en realidad no nace de nuevo en el Espíritu. No sé si se dan cuenta cómo es como una especie de teología la que está planteando este director. Y yo sin ver la película, ¿verdad? Pero porque antes quiero mencionar que en el renglón de la violencia, el director de hecho termina dándose un balazo en el pie, porque a lo largo de la mayor parte de la película viene manejando este argumento de la redención y el de unamos todos nuestras manos y hagamos de este un mundo mejor. Pero cuando el pasado termina alcanzando a Emilia Pérez y debe defender su vida, hay una escena en donde todo su equipo se arma, ¿no? Toman artillería y se preparan para el combate. Y la manera en la que el director está retratando esa escena es con una mirada bastante romántica y heroica. Entonces, todo lo que me dijiste anteriormente de que las armas eran feas y vamos a convertir esa cultura, siempre no, porque ahora resulta que está romantizando voluntariamente una escena de acción y violencia. Y sí, yo sé, en este espacio podríamos argumentar que precisamente el director quiere poner el dedo en cómo el pasado no se puede lavar así de fácil por hacer unas cuantas buenas acciones, lo cual, repito, sería sumamente interesante, pero lamentablemente pues no solo no es interesante, es falso. Tú no puedes, por medio de tus acciones, redimir tus pecados, porque eso es finalmente eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. no escuchamos a Emilia, sino a Manitas. La voz se vuelve grave y esta situación termina siendo percibida como si estuviera rompiendo a un personaje. Y aquí la verdad es que voy a hablar desde la ignorancia, por favor corríjanme si estoy mal en los comentarios, pero de pronto esta situación hasta me pareció un poco transfóbica. El decir, ahí está Manitas, siempre estuvo ahí por más vaginoplastia, rinoplastia, cuasictoplastia, nunca puede escapar de quien realmente es, sobre todo. Pues eso es verdad, no tiene nada de transfóbico eso. O sea, que tú hagas todos tus cambios no te va a quitar que Dios te haya hecho como hombre.
De hecho, justo por eso este movimiento tiene esta molestia con la realidad, ¿no? Esa es justo parte de las razones por las que es tan importante meter a Dios en la ecuación. O sea, Dios, creador de los cielos y la tierra, creador de cada una de las personas, pues está jugando en la mesa. Todo cuando hablamos de una situación violenta. Porque, a ver, una cosa sería decir, la naturaleza violenta vive en ella y no hay forma de sacarla. Y otra es que literalmente se escuche la voz grave que asociamos con manitas. A ver, yo nada más hay que tener cuidado en hacer creer que solo los hombres usan la violencia, también las mujeres usan la violencia. O sea, no es un tema de género, nada más que la violencia se aplica de manera diferente. Entonces, nada más hay que tener cuidado yo pienso que hay que tener cuidado con señalar que cuando mostró violencia era porque era hombre. ¿A poco no era agresiva cuando era mujer también? Pero bueno, en cuanto a esta situación, déjenme saber qué opinan en los comentarios. Hablamos ahora de Selena Gómez. ¿Quieren que hablemos de Selena Gómez? Pues vamos a hablar de Selena Gómez, porque esta actriz tiene literalmente una nominación al Emmy por su actuación en Only Murders in the Building. Y yo de verdad es que no tengo ni la menor duda de que esta sea una actriz y una cantante muy talentosa. Pero aquí, cinéfilos, no lo es. La verdad es que creo que el idioma le jugó en contra. Y sí, ya sé, y seguramente habrá comentarios al respecto, yo estoy muy consciente de que tiene ascendencia mexicana, pero el español no es ni de cerca su idioma natal, ni siquiera su segundo idioma, o por lo menos no parecería. Y es que realmente se siente que le está costando trabajo hablarlo y que en ello no encuentra la intención correcta para poner en cada frase. Pero es que otra vez no necesitamos que sea así. O sea, ya vivimos en el siglo XXI, en el año 2025. Todas esas pretensiones de querer hacer historias realistas ya pasaron. Eso ya fue en los 90s, o eso fue, no sé, en los 60s o los 70s. Ahorita ya estamos en un mundo donde ya todo puedes sustituirlo con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ella no podría sustituir una mexicana artificial? Si de todas maneras lo aceptamos todo el tiempo en el trabajo, cuando la gente simula que está pensando y utiliza ChatGPT, o sea, es parte de darte cuenta que muchas de la cultura es un engaño y o sea, creo que es un error indignarse por eso, porque no te permite ver lo que el director quiere explicar. Esto ocasiona que la mayoría de las escenas en las que está involucrada pierdan impacto, quedando en una superficie emocional que no termina de conmover ni de construir una narrativa sólida. Pero es que la narrativa que quiere construir el director ya te la están mostrando en otro lado. O sea, no quiere que te fijes en eso, sino que te fijes en el escándalo de lo que él plantea de una nueva religión, donde este tipo se cambia a querer aparentar ser una mujer para redimirse de su pecado anterior, pero no deja de ser pecadora. O sea, la única solución que tiene este personaje es tener un encuentro con Cristo, eso es obvio. Y te voy a decir, eso sí sería un escándalo, que de repente esta persona se diera cuenta que tratar de ganar la salvación por las obras es un error y que tuviera un encuentro con Cristo después de haber hecho tantas cosas. Eso sí sería una historia interesante de redención y eso sí sería muy escandaloso porque entonces, ¿qué hace un personaje que parece que ya no tiene vuelta atrás? ¿Cómo se redime, no? Y a ver, todo este tema de actrices extranjeras dando vida a personajes mexicanos también ha sido objeto de debate. Y si bien a mí simplemente me parece una decisión bastante tonta porque entorpece el flujo y la veracidad de la historia, la verdad es que este me parece el menos grave de los aspectos de la película Emilia. Pero entonces todos se están indignando por los temas estéticos, como el acento, cuando eso es irrelevante. O sea, en realidad no ni siquiera debería ser un obstáculo para que ganara premios. A mí lo que me llama la atención es que, o sea, cuando le dan tantos premios es que están tratando de encontrar la redención a través de sus obras y eso es lo que les parece aplaudible, pero al final es como estar aplaudiendo algo irreal, o sea, es una fantasía. O sea, parte de lo que es interesante de esta película es que se está creando toda una narrativa alrededor de la película en nuestra vida real, lo cual eso me parece muy interesante, pero pues a lo lejos, ¿no? Cuando ya tienes un encuentro con Cristo, que es la verdad, pues al rato, o sea, lo que en realidad estás viendo es a un mundo que está aplaudiéndose métodos que solo los van a llevar a la destrucción. No sé si me doy a entender, o sea, porque tú podrías seguir este mismo camino de Emilia Pérez sin tener que cambiarte de ser un narcotraficante a pretender ser una mujer
pero aún así creyendo que tú puedes redimir tu pasado y pagar por tus pecados con tus obras, con tus fuerzas. Y eso pasa dentro de las mismas iglesias, pues. Cuando el único que hizo el pago por tu vida y por rescatarte es Cristo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando, ya va a acabar, el video está muy interesante, qué bueno. Y a ver. Es una cinta arriesgada, creativa y visionaria que falla al no tener nada de sensibilidad en un tema delicado en pos de querer contar una historia de redención. La romantización del arrepentimiento se aborda de una manera muy superficial y el intento de reivindicación final de Emilia no solo es terrible, sino que traiciona por completo el mensaje de no violencia que la película parecía querer transmitir. Bueno, está interesante lo que dice al final esta chica porque seguramente en en su espíritu, ella se da cuenta que es una incongruencia moral lo que está tratando de vender. Entonces dice, yo no te compro esa nueva religión que estás pretendiendo venderme. Y todo esto se agrava con un final que busca revictimizar a su personaje y al parecer no buscar entender sus capas, matices y complejidades, sino simplemente justificar a quien, pues según la película presenta, fue hasta el final una mala persona. Y aún así, yo les confieso, agradezco haber tenido la oportunidad de ver. Pero ¿quién es buena persona? Todos, o sea, nadie es buena persona, solo Cristo. Cristo fue el único que no cometió pecados. Es lo que les decía al principio, o sea, nada más porque tú crees que no haces nada, ¿crees que eres buena persona? O sea, creo que eso también es muy interesante. Tus comentarios y recuerda que puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram como @GabyMesa8. Ahora sí, muchas gracias y vámonos con spoilers en 3, 2, 1. Fuera de la extraña lírica, las secuencias musicales y una que otra escena que no funciona muy bien, los acentos, etcétera, 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 todo el tema del narcotráfico, los desaparecidos y cómo buscan justificar o reivindicar a Emilia Pérez hubiera tenido una solución brillante en el final si el director hubiera hecho lo siguiente. Y es que al final vemos al pueblo mexicano uniéndose para, pues sí, santificar a Emilia Pérez. Literalmente la tienen con un santo, la llevan por la calle, ¿no? Le celebran porque falleció y te vamos a recordar como pues esta luz que fuiste para muchos de nosotros. Si hubiéramos tenido exactamente la misma escena, pero hubieran empezado a aparecer, ¿no? De 1 y luego 2 y los 100, todas las muertes que ocasionó, ¿no? Como verla, sí, tú la estás viendo como una santa, pero mató a esta persona y aquellas, y mira todas las fosas que provocó, y mira todos los desaparecidos que fueron a raíz de lo que ella estaba haciendo, hubiera sido brillante, porque hubiera sido un discurso de recorrer su vida, terminar en una percepción de la gente y dar a entender al público lo errónea que estaba esa percepción y todo el daño que había ocasionado, por más que hubiera intentado justificar su pasado con un par de buenas acciones, porque además siempre continuó con la corrupción y lo demuestran a lo largo de la película. Pero bueno, eso lo quería decir, es mi pequeño aporte. Dudo que el director escuche este aporte, pero si lo está escuchando, pues ahí será mi aporte. Hubiera sido una muy buena película. Bueno, no muy buena, porque tiene muchas cosas raras, pero buena por lo menos en su discurso. No fue. Gaby es de Chihuahua porque le hace Chihuahua. Sí. Pero, pues no, de hecho, creo que está mal, ¿no? Que tú pongas en un pedestal a alguien. Sea o no una buena persona, no deberías poner a nadie en un pedestal, porque solo Cristo se merece toda la gloria y toda la honra. Porque, o sea, yo a nadie deberíamos, porque todas las personas nos vamos a dar cuenta que si le levantas la falda, te vas a dar cuenta de todos sus errores, pues. Y justo creo que la opinión de Gaby de cómo debería acabar la película, pues no toca este punto de que en realidad está mal que alguien glorifique a otra persona nada más porque cree que es buena, ¿no? Bueno, esa es la perspectiva de los cristianos. Por eso no. Solo le damos la gloria y la honra a Jesús, ¿no? La voy a seguir. Muchas gracias por escuchar. Ahí les recomiendo que se suscriban. Y bueno, hasta la próxima también. Bye.